amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor, hermano, por esta preciosa oportunidad que nos permite el Señor de poder estar en este precioso aniversario. Damos gracias al Señor, nos gozamos por nuestros pastores, ya son 13 años, como decían, y sabemos, hermano, que no es fácil estar delante de la obra, así que Dios los bendiga, los fortalezca. Le saluda a su hermano Claudio Geldres. Pertenecemos a la iglesia Expandiendo el Reino de Dios. Estamos con permiso de nuestro amado pastor Moisés Tapia, la pastora Rosita, quienes le mandan muchos saludos y quiero entregarlos dándole la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Puede tomar asiento, hermano? Bendito sea el Señor. Ando con mi amada esposa. Me dijo, por favor, no me di la oportunidad. Gloria al Señor. Cristo vive. Ya, así que vamos a ir a la palabra del Señor. Me gozaba escuchar la alabanza de la pastora, hermano. ¿Cuántos supieron la triste noticia que partió a la presencia del Señor nuestra hermana Roxana Contreras? Amén. ¿Y por qué quiero tocar esto, hermano? Es porque ayer, cierto, veía un poquito la transmisión, me gozaba con el hermano Charlie, que también va a estar aquí con ustedes. Y bueno, hermano, dieron una oportunidad en una ocasión y hicieron pasar y el que estaba coordinando dijo, ahora vamos a darle una oportunidad, no voy a decir por ética el nombre, ¿cierto? Dijo, para que alaben al Señor. La cosa, hermanos, que subió al púlpito y dijo, bueno, a la verdad, nosotros no cantamos ahora porque estamos pastoreando. Y ¿sabe qué? Me sentí triste, hermano, porque cuando Dios, hermano, le da, cierto, a las personas la gracia para cantar, es para que ellos puedan glorificar al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros como coristas, cierto, vivimos para adorar al Señor, ya sea tocando un instrumento, con la voz. Y la palabra del Señor dice que Él anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Fue como que yo dijera, ¿sabe qué? Ahora yo soy diácono, yo no puedo alabar a Dios. Así lo vi yo, de esa manera. Pero ¿sabe qué es lindo cuando, a pesar de la honra que Dios nos dé, que podamos adorar al Señor en todo tiempo? Yo quería cantar, hermano, pero ya ha pasado la hora y vamos a ir a la palabra del Señor. Así que vamos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 20. Dios me entregaba esta palabra, bendito sea el Señor. Y vamos a compartirla en esta hora. Vamos a leer solamente un versículo que nosotros todos conocemos y vamos a leer el versículo 29, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. A medida que usted lo encuentra, ¿cierto? Se coloca de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y le vamos a dar lectura, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice, y dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es palabra del Señor. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, aleluya. Puede tomar asiento. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Hermanos, cuando nuestra pastora nos hacía llegar la invitación, la verdad de las cosas que me puse nervioso, entendiendo que aquí hay hombres de la palabra, hombres cierto que están preparados, y oraba al Señor para que pudiera darme
una palabra para este día y Dios me instaba a hablar de esto, acerca, amado hermano, de la fe, acerca de lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. Y quisiera predicar en este día bajo el tema creer para ver. Bendito sea el Señor. Como todos sabemos, hermano, hoy en día la gente que anda allá afuera, cierto, que no conoce a Dios, muchas veces cuando usted le habla, cuando usted se le acerca a hablar del evangelio, muchos le van a decir: yo no creo en el Dios que ustedes creen. Ustedes a lo mejor están locos, ustedes hablan solo, bendito sea el Señor. Yo tengo que ver para creer. Pero nosotros, hermano, tenemos la dicha, tenemos la bendición, hermano, de que a pesar de que el mundo, cierto, tiene que ver para creer, nosotros hemos aprendido a creer para ver. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este texto, hermano, que acabamos de leer, vemos que Jesús, cierto, había resucitado. La palabra del Señor dice que el Señor se aparecía a los discípulos, cierto, durante 40 días. Se les presentaba a ellos, hermanos, dándole indicaciones para que ellos, cierto, fueran al aposento alto a esperar la promesa, y entre tantas cosas, bendito sea Dios para siempre. Y es, amado hermano, en ese contexto en el cual los discípulos, un día maravillados, fueron donde Tomás a contarle lo glorioso que había acontecido, que Cristo había resucitado. ¿Cuánto alaban al Cristo que ha resucitado? A ese que venció la muerte con poder. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Entonces vemos, hermano, que Tomás le responde ahí por el versículo 25: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de Tomás, no hablamos de cualquier persona. Cuando nosotros hablamos de Tomás, amado hermano, hablamos de alguien que experimentó la gloria de Dios. Cuando nosotros hablamos de Tomás, hablamos de un hombre que vio cuando el Señor levantaba a los paralíticos. Cuando nosotros hablamos de Tomás, hablamos de un hombre que vio cuando el Señor le daba vista a los ciegos. Cuando nosotros hablamos de Tomás, hablamos de un hombre que vio cuando Jesús tuvo misericordia del leproso y tocándole, dice la Biblia, que el leproso fue limpio. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de Tomás, hablamos de uno que vio cómo los muertos resucitaban, cómo aún la naturaleza se sujetaba al Cristo de la gloria. Aleluya. Tomás no era cualquier cosa. Tomás no era cualquier hijo de Dios, no era cualquier persona. Tomás, amado hermano, había experimentado, había vivido, amado hermano, junto al Maestro, momentos gloriosos en la presencia de Dios. Aleluya. Sin embargo, hermano, con todo y eso, bendito sea el Señor, cuando Jesús muere y desaparece por un breve momento, vemos que, amado hermano, que Tomás se había convertido en un incrédulo. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Porque la ausencia de Dios en la vida del hombre y de la mujer tarde o temprano va a traer incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros mismos, hermanos, estando dentro de la iglesia, cantando un coro, cantando una alabanza, sentimos los ríos de agua viva? Por ahí algunos empiezan a danzar y a hablar en lengua. Bendito sea Dios para siempre. Dios empieza a bautizar con el Espíritu Santo, porque ¿cuántos creen que eso está vigente hoy en día en la iglesia? Bendito sea Dios. Pero muchas veces acontece, hermano, que de la nada nos volvemos incrédulos. La ausencia de Dios en la vida del hombre y de la mujer te va a llevar a la incredulidad. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión, creo que a los Efesios, les dice: os ruego que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y muchas veces dentro de la iglesia hay gente que es ajeno a la vida de Dios. Vienen a la iglesia, cantan alabanza, levantan las manos, dicen gloria a Dios, bendito sea el Señor para siempre, cantan himnos espirituales, bendito sea el Señor para siempre.
Pero a veces la incredulidad los envuelve. Cuando llegan a la casa no oran. Cuando llegan a la casa no leen la palabra. Cuando llegan a la casa, hermano, no buscan la presencia de Dios ahí en el aposento, donde el Señor dijo que si nosotros le buscábamos en el secreto, Él se iba a manifestar en público. Aleluya. Porque ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios que se manifiesta, un Dios que se mueve, un Dios que aprueba a través del fuego de la presencia de Dios, aleluya. Cristo vive. Y yo analizaba, hermano, que si hay algo que abunda hoy en día en las congregaciones, es el síndrome de Tomás. Cuando nosotros hablamos de un síndrome, hermano, hablamos de un conjunto de rasgos o características distintivas que se presentan juntas y permanecen en el tiempo. La palabra síndrome viene del griego sin, que significa juntos, y drome, que significa aparecen. De un momento estas situaciones aparecen y aparecen juntas, bendito sea el Señor, y se mantienen en el tiempo. Y yo analizaba, yo pensaba, bendito sea el Señor, y me ponía a meditar, y Dios quiere que en esta noche nosotros meditemos por un momento en las generaciones de los años 70, los años 80, los años 90 y hasta el principio del 2000, amado hermano, cómo era la iglesia. Una iglesia con poder, una iglesia con unción, una iglesia que los milagros de Dios eran el pan de cada día. Una iglesia que cuando el borracho entraba con tan solamente escuchar la alabanza, corría al altar, se entregaba al Señor. Dios lo cambiaba, Dios lo transformaba. Bendito sea Dios para siempre. Y analizaba la generación de hoy en día. Estos cristianitos millennial, bendito sea el Señor. Por eso me gozaba con esta ancianita, hermano, porque si hay algo que a mí me han enseñado, que debemos, cierto, apegarnos a los robles, a aquellos que han vivido experiencias con Dios, esos viejitos que aman a Dios, esas viejitas que están en ayuno, en oración, en clamor y en búsqueda, bendito sea Dios para siempre. Porque ellos tienen una experiencia, ellos tienen vivencia, bendito sea el Señor. Y siempre me voy a recordar un hermano que se llamaba Samuel, que en una ocasión estaba ahí testificando y él decía: hermano, sabe que de un momento a otro perdí el trabajo, mi esposa estaba embarazada, no había para comer en la casa, mis hijas tenían hambre, pero un día me levanté en fe y cuando llegó la hora de tomar la once solamente había tecito y azúcar, y le dijo a la familia: vamos a orar al Señor, y les dijo: cierren los ojos, y el hermano empezó a decir: Padre, te doy gracias por este pan, te doy gracias por esto manjar, te doy gracias por este quesito, por este chancho, aún te doy gracias por estos pasteles que están en la mesa. Y las hijas, cierto, como eran pequeñas, solamente se miraban y quizá decían: mi papá está loco, alabado sea Dios para siempre. Pero cuando terminó la oración, dice que tocaron la puerta y cuando él fue a abrir había una bolsa en el suelo. ¿Y sabe lo que había? Había queso, había chancho, habían pasteles, había queque. Porque la generación antigua era una generación que le creía al Dios de la palabra. Cristo vive. Alabado sea el Señor. ¿Por qué la generación de hoy en día ha dejado de creerle a Dios? Porque tienen todo fácil. Salió el Play 5, el niño le pide al papá el Play 5, ahí le compran el Play 5. Sale el iPhone 14, la niña quiere el iPhone 14, ahí le compran el iPhone 14. Bendito sea el Señor. Pero los antiguos oraban, los antiguos confiaban en el Señor. Los antiguos muchas veces, amado hermano, yo sé que todos hemos escuchado el testimonio del gas, bendito sea Dios para siempre. Y yo sé que en medio de este lugar muchos han orado para que Dios, cierto, derrame de la bendición, aleluya. Pero la generación de hoy en día es una generación incrédula. Una generación con el síndrome de Tomás que, amado hermano, no creen sino ven, bendito sea Dios para siempre. ¿Para qué decir los predicadores que tenemos hoy en día?
los ejemplos a seguir que tenemos hoy en día, bendito sea el Señor. Porque antiguamente estaban los Gille Ávila, los obispos Ángel Durán Campos, los Jorge Rasque en sus mejores momentos. Pero hoy en día, ¿qué referente tenemos? Bendito sea Dios para siempre. Hoy en día se predican mensajes aguayentos de que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar. Le meten unas lenguas medias cuchufletas y la gente cree todo. Bendito sea Dios para siempre. Cristo vive. Hoy en día la gente está más preocupada, ¿cierto?, de cómo van a llegar a la iglesia, de tener el mejor terno, de tener los mejores zapatos. Y yo no digo que eso sea malo, pero hemos olvidado lo esencial. Hemos olvidado, amado hermano, a quién hemos venido a adorar. Hemos olvidado, amado hermano, que hemos venido a buscar la presencia del Dios Altísimo. Aleluya. Cristo vive. Entonces, ¿qué pasó? Que pasaron 8 días, dice la palabra del Señor, y los discípulos volvieron a reunirse. Y estando ahora con ellos Tomás, porque anteriormente Tomás no estaba. A lo mejor Tomás se quedó viendo la Copa Chile, no sé, pero Tomás no estaba, amado hermano, junto a los discípulos. Pero ahora dice la Biblia que Tomás estaba en medio de ellos. Y dice que el Señor se le apareció, versículo 27, y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y esto es lo que me bendice, porque le dice: y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí en esta noche? ¿Cuántos han venido en busca de un milagro, en busca de una respuesta? Bendito sea el Señor para siempre. Cuando leemos los evangelios, si hay algo que me encanta, es que la gente, amado hermano, llegaba con expectación a los lugares. Leemos que la gente se agolpaba donde estaba Jesús, porque sabía que donde estaba Jesús algo iba a acontecer. Aleluya. Oiga, si tuviéramos esa expectación, amado hermano, que había en ese tiempo, veríamos la gloria de Dios. Si llegáramos con esa disposición, hermano, algo diferente aconteciera. Pero hoy en día tenemos que llenar a la iglesia de coritos, y vamos metiendo coritos, y vamos cantando otro corito, bendito sea el Señor, y volvamos a cantar otro corito, bendito sea el Señor para siempre, y la gente se va vacía. Aleluya. Pero ¿cuánto da gracias que el Señor está aquí? ¿Cuánto dan gracias que su presencia se ha sentido? ¿Cuánto dan gracias que los ríos de agua viva están fluyendo en este lugar? Aleluya. Cristo vive. Entonces, ¿qué pasa? Que desde aquel instante Tomás comprendió y creyó que Jesús realmente había resucitado. Tomás tuvo que ver para creer. ¿Y cuántas veces nosotros solemos comportarnos como Tomás? Nosotros muchas veces queremos ver para creer. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe qué? Dios colocaba esta palabra, creer para ver, porque eso es lo que necesitamos, hermano. Bendito sea el Señor para siempre. Gente que le crea a Dios. Gente, amado hermano, que vuelva a colocar su confianza en aquel que tanto bien ha hecho a su vida. Gente, amado hermano, que se entregue por completo por la causa de aquel que un día pagó el precio. Gente, amado hermano, que pueda comprender el amor grande que ha tenido Dios para con nosotros. Que aún siendo pecadores, Él murió por todos los que estamos aquí. Aleluya. Y cuando vamos a la palabra del Señor, podemos observar a lo largo de la Biblia a hombres y a mujeres que solamente creyeron para ver. La palabra de Dios dice, refiriéndose a Moisés, Hebreos capítulo 11, versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oiga, si nosotros aplicáramos eso hoy en día, porque a veces lo cantamos y decimos, sí, seguiré y esperaré confiadamente, como viendo al invisible. Y te pegáis la danzadita, la zapateá, pero muchas veces cuando viene el proceso, se te olvida que el invisible está contigo. Aleluya.
A veces cantamos, yo le creo a Dios en medio de mis problemas. Yo le creeré aunque otros no crean. Pero quedáis sin trabajo y se te murió el Señor. Cristo vive. Es que a veces somos así, hermano. Y digo somos porque a mí también me pasa, si yo no soy un galáctico como dicen por ahí. Esto pasa, hermano. Somos personas que a veces somos de doble ánimo, a veces queremos estar en todas. Pastor va a hacer evangelismo, ahí vamos a estar, pastor. Pastor quiere ir a predicar al norte, ahí vamos a estar, pastor. Bendito sea el Señor y vamos a ver la gloria de Dios. Y pasa el tiempo y de un momento a otro cambiamos. Por eso la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y a veces, hermano, nosotros estamos igual que Elías. Dios hace descender el fuego. A través de una palabra, cierto, Dios se mueve. Bendito sea Dios para siempre. Pero llega el conflicto y se nos apaga la fe. Cristo vive. Hermano, cuando nuestra realidad debería ser totalmente distinta por el simple hecho, hermano, de que necesitamos cada día de Dios. ¿Cuánto, hermano, nos falta hoy en día creerle al Señor? ¿Cuántos podemos decir como ese hombre que le dijo sinceramente, Señor, aumenta mi fe? Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Porque es lindo predicar de fe, es lindo hablar de fe. Yo he escuchado sermones espectaculares acerca de la fe. Hermanos, cierto que se pasean por el libro de Hebreos capítulo 11, que por la fe cerraron bocas de leones, que por la fe apagaron fuego impetuoso, que por la fe conquistaron reinos, que por la fe conquistaron ciudades y instan al pueblo a tener fe, bendito sea el Señor para siempre. Pero cuando, amado hermano, llega el momento de ellos vivir la fe, se les va el avivamiento. Cristo vive. Porque cuando estamos bendecidos, hermano, es fácil hablar de fe. Cuando estamos prosperados, es fácil hablar de fe. Yo conozco gente, hermano, que cuando han estado en la bendición, todo es fe para ellos, bendito sea el Señor. Pero tristemente cuando viene el desempleo, tristemente cuando viene, amado hermano, la pobreza, tristemente cuando viene la escasez, sobre todo a fin de año, prefieren dejar los cultos de un lado, prefieren dejar los cargos, las responsabilidades para irse a vender a una feria navideña. Bendito sea el Señor para hacer hora extra, bendito sea Dios para siempre. Y se han olvidado del Dios de fe que predican, aleluya. Alabado sea el Señor. Ahora, si usted es comerciante, si es feriano, es entendible su trabajo. Pero ¿qué me dice usted, hermanos, que tienen otro trabajo, bendito sea el Señor, y dejan las cosas de Dios botadas? Yo me pregunto, ¿dónde está la fe que predican? Bendito sea el Señor. Mire, cuando nosotros hablamos de creer, hablamos de considerar una cosa como verdadera y segura. La Biblia dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Él viene tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa palabra crea viene del griego pisteuo, que significa tener fe en o con respecto a persona o cosa. Es decir, hermano, yo confío, yo creo que Dios tarde o temprano va a oír mi causa y me responderá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Parece que no hay muchos que le creen a Dios. Entonces, hermano, como le decía, a través de la palabra del Señor nos encontramos con diferentes personajes, hombres y mujeres que solamente creyeron para ver. Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 17 del 24 al 27, la Biblia dice que Jesús con los discípulos llegaron ¿dónde? A Capernaum. La Biblia dice que vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Bendito sea el Señor. Esas dracmas, hermanos, se pagaban para el impuesto del templo. Bendito sea el Señor para siempre. Pero lo que me gusta, hermano, es que Jesús le da una orden a Pedro.
¿Cuántos, amados hermanos, reciben la orden del Señor? ¿Cuál era la orden? El Señor le dice a Pedro: Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, dice, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El estatero, hermano, para que usted entienda, era una moneda griega que equivalía a 4 dracmas, bendito sea el Señor. Pero lo que me encanta, hermano, es que aquí Pedro tuvo que creer para ver. Pedro recibió la instrucción. ¿Cuántos hoy día van a recibir la instrucción? Dios es un Dios de instrucción, alabado sea el Señor para siempre. Vemos un Pedro que tuvo que creer para ver. Yo me preguntaba qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de Pedro, aleluya. Porque nosotros, sobre todo los chilenos, somos re buenos para reclamar. ¿Cuántos dicen amén? No sé, yo me imagino a Pedro decir: pero maestro, habiendo tantos peces en el mar, me decís que a la primera que tire el anzuelo va a salir justo el pez que tiene la moneda, aleluya. Porque así somos los chilenos pentecostales, ¿sí o no? Pero Señor, si el mar es tan grande, ¿cómo justo el que voy a sacar tiene la moneda? Bendito sea el Señor. Pero Pedro, hermano, lo que me encanta es que escuchó detalladamente. Porque aquellos que escuchan detalladamente son los que agarran la bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él entendió lo que tenía que hacer. Por lo tanto, amado hermano, él fue al mar, echó el anzuelo, el primer pez que sacó le abrió la boca, como dijo el maestro, y ¿con qué se encontró? Con la moneda. Él tuvo que creer para ver. Cristo vive. Porque para el que cree, dice la Biblia, todo es posible. Pero maestro, si hubiera llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Tranquila, Marta, tranquila, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Llévame donde está la tumba, y dice la Biblia, amado hermano, que el maestro llega, manda a correr la piedra, amado hermano, y grita: Lázaro, sal fuera. ¿Qué fue lo que pasó? La gloria de Dios se manifestó. El que estaba muerto resucitó, bendito sea Dios, porque el Dios que servimos resucita a los muertos, aleluya. Jairo, no moleste al maestro si la niña está muerta. No, Jairo, no crea, la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Llegó el maestro al lugar, estaban todos llorando. Dice la Biblia que el maestro los manda a sacar. Entra a la pieza, entra a la habitación y le dice: Talita Cumi, a ti niña te digo, levántate. Y la niña se levantó. Bendito sea el Señor, porque nosotros servimos a un Dios poderoso, a un Dios que suelta una palabra y esa palabra se cumple. Alabado sea el Señor, aleluya. Y a través de la Biblia vemos ejemplos. Cuando usted va al libro de Josué, había llegado el momento de conquistar la tierra. Bendito sea el Señor, específicamente la ciudad de Jericó. Los teólogos dicen algunos que esas paredes tenían alrededor de 9 metros de alto por 6 de ancho. Algunos dicen que tenían 12 de altura, de tal manera que aún habían casas arriba del muro, que los carros, cierto, podían pasearse por aquel lugar. Dios le da la orden ¿a quién? A Josué. ¿Qué le dice? Ve y durante 7 días tienes que rodear la ciudad. Los primeros 6 días dice la Biblia que rodearon por una vez la ciudad, más al 7º día dieron 7 vueltas. ¿Qué vemos ahí? A un Josué que tuvo que creer para ver, aleluya. A un Josué que recibió la instrucción, a un Josué que recibió un mandato de parte de Dios. Ahora volvamos al mismo ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado en ese tiempo, hermano? Pero ¿cómo con un grito después de dar tantas vueltas la muralla se va a caer? Yo creo que ni con el grito que pegó la pastora Paola, con el portazo que le dio el pastor, se caen los muros. Oiga, que me reí con Jeremías ayer, gloria al Señor.
Porque somos así, hermano, cuando llegamos al momento de la decisión, muchas veces claudicamos, muchas veces, hermano, nuestra fe se apaga, muchas veces la incredulidad se apodera de nuestras vidas. Pero la Biblia dice, hermano, que el pueblo empezó a marchar y el primer día dio una vuelta, el segundo día dio otra vuelta, pasó el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto día, llegó el séptimo, que es número de perfección. Y dice la Biblia que en ese séptimo día dieron 7 vueltas. Cuando terminaron de darla, tocaron los cuernos, el pueblo gritó y algo aconteció. Eso que era imposible, Dios lo hizo posible. ¿Por qué? Porque hubieron hombres que creyeron para ver. Alabado sea Dios. Cristo vive. Alabado sea el Señor. Mire, la Biblia dice en Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Bendito sea el Señor, que los muros de la incredulidad hoy en día, hermano, no sean más grandes que nuestro Dios, porque si Dios habla y si Dios lo dijo, Él tarde o temprano lo hará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él tarde o temprano cumple su propósito. Por eso cuando vemos a un salmista David, Salmo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Ese fue un hombre, amado hermano, que podía decir con certeza, que podía decir con testimonio, que él pacientemente esperó a Jehová. Dicen los estudiosos que cuando le vertieron el cuerno aproximadamente tenía entre 10 a 13 años. Luego cuando David, cierto, va a pelear con Goliat, dice que ya tenía entre 17 o 19. Pero cuando usted lee la Biblia, dice que David, después de mucho tiempo, recién empezó a ejercer el reinado. Se dice que demoró entre 20 a 25 años en poder reinar sobre Israel. O sea, el hombre esperó, el hombre resistió. Al hombre se le levantaron aún los hijos para conspirar contra él. El mismo rey Saúl, aquel, cierto, el cual iba a tocar para que los demonios dejaran de atormentarlo, ya después quería matarlo, aleluya. Pero David supo esperar, David supo creerle a Dios, David supo comprender, hermano, que el Dios que lo había llamado tarde o temprano lo iba a colocar en el lugar que él tenía establecido para él, aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos creen en el Señor? Salmo 34:8, gustad y ved que bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Dios está llamando a gente que le crea, a gente que confíe, a gente que se aferra a las promesas de Dios, a gente, hermano, que pueda, amado hermano, echar fuera la incredulidad. Bendito sea Dios para siempre. Que cuando, amado hermano, el pastor diga vamos a ungir a los enfermos, usted deba de entender que si la Biblia dice que si hay que llamar a los ancianos y los ancianos lo ungen con aceite, el enfermo sana, el enfermo se va a sanar, aleluya. Bendito sea el Señor. Otro ejemplo de una mujer que sale en la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 7 del 24 al 30, la mujer sirofenicia. Una mujer que tenía a su hija atormentada. Había un demonio, hermano, que la atormentaba día y noche. Esta mujer, cierto, que no pertenecía a la nación de Israel, había oído que había un Cristo de poder que andaba libertando a los cautivos, que andaba sanando a los enfermos, que andaba levantando a los paralíticos. Y esta mujer dice que corrió a rogarle al maestro que pudiera, cierto, sacar el demonio de su hija. El Señor le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Todos sabemos la respuesta tremenda que esta mujer le da. Aún los perrillos debajo de la mesa comen la miga de los hijos, bendito sea el Señor. Pero lo que me encanta en el versículo 29 y 30 del Evangelio de Marcos capítulo 7, que Jesús le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa dice que halló al demonio que había salido y su hija en cama. Ve, y por esta palabra le dijo, el demonio ha salido. Es que a veces nosotros, hermanos, no valoramos el poder que tiene la palabra.
Nosotros, hermanos, no hemos comprendido que mientras se está predicando, Dios puede sanar tu enfermedad. Nosotros no hemos comprendido que mientras la palabra se predica, los demonios se van fuera. Por eso cuando usted lee el Salmo 107, el salmista dijo: envías tu palabra y son sanados y son librados de su ruina, porque la palabra de Dios tiene poder. Y eso fue lo que comprendió el centurión cuando fue y le dijo al maestro: no soy digno que entre a mi casa, pero yo soy un hombre que está bajo autoridad, y cuando le digo a este anda, a este va. Tan solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque la palabra tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra te va a levantar en esta noche. Esta palabra va a traer aquello que tú necesitas para tu vida. Bendito sea el Señor, aleluya. Lo único que esta mujer hizo fue creer para ver. Y Dios nos vuelve a repetir en esta noche: creyendo para ver. Hermano, cree para ver. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora volvamos más al principio, al libro de Génesis. La Biblia dice que Dios llama a un hombre que halló gracia delante de sus ojos, llamado Noé. El Señor, ¿qué le dice? Voy a enviar un diluvio sobre la tierra, así que prepara un arca. Yo me imagino que esa generación se burlaba todos los días de Noé diciéndole: oye, tú estás loco si aquí en la tierra nunca ha llovido, bendito sea el Señor, porque en aquel tiempo en la mañana había un rocío que regaba la tierra. Y me imagino que le decían: oye Noé, tú estás loco, pero Noé estaba centrado en la ordenanza de Dios. A Noé le decían: tú estás perdiendo el tiempo, pero mientras la gente le decía eso, se escuchaban quizás los martillazos en el arca. Noé, estáis perdiendo el tiempo. Ahí estaba martillando Noé. Noé, ¿qué estáis haciendo? No seáis loco. Ahí estaba martillando Noé. Muchas veces el diablo te va a decir: oye, ¿qué estás llorando por tu hijo que está en la droga? Estáis perdiendo el tiempo. No, usted tiene que aferrarse a la promesa. Usted tiene que aferrarse al llamado. Usted tiene que confiar de que si Dios le ha enviado a hacer una cosa, hermano, hágala, porque Dios es fiel y tarde o temprano va a cumplir. Aleluya. ¿Cómo vaya a estar en santidad si eso es para los viejos? Ahí nosotros estamos martillando. No, porque sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Hay una instrucción para nosotros, y es la palabra de Dios. Aleluya. La Biblia habla de un hombre llamado Abraham. Todos lo conocemos. El amigo de Dios, el padre de la fe. ¿Qué le dijo el Señor? Sal de tu tierra y tu parentela y ve a una tierra a la cual yo te entregaré, la cual fluirá leche y fluirá miel. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Salió creyendo. Bendito sea el Señor. Él no vio enseguida la tierra prometida, sino que él tuvo que creer que tarde o temprano Dios se la iba a dar. Ahora aquí hay algo tremendo, porque cuando usted, cierto, busca el significado de Taré, que era el padre de Abraham, Taré significa duda. Y amado hermano, Dios le había entregado la promesa a Abraham, pero cuando usted lee, dice la Biblia que cuando Taré muere estaban en Harán. Cuando Taré muere dice que Abraham, Dios le recuerda, cierto, la promesa, y ahora Abraham salió, porque muchas veces Dios tiene que hacer morir la duda en nuestras vidas primero para poder ir a conquistar lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces nos miramos en menos, muchas veces decimos: Señor, realmente tú lo vas a hacer, pero Dios tiene que apartar la duda de nuestras vidas para Él poder llevar a cabo el propósito que tiene con nosotros. Cristo vive. Un hombre llamado Naamán, un hombre, cierto, que cuando le dijeron que había un hombre llamado Eliseo que podía limpiarle de su lepra, la Biblia dice que este hombre pensó que el profeta lo iba a esperar de la mejor forma, que a lo mejor el profeta le iba a colocar la alfombra roja, que a lo mejor el profeta le iba a colocar las manos para sanarlo, pero el profeta mandó a un criado y le dijo: anda y zambúllete en el Jordán 7 veces.
Este hombre se enojó, bendito sea el Señor. Dios quería arrancar la soberbia de la vida de este hombre, porque como tenía jinetas, como era un hombre de renombre, como era conocido, bendito sea el Señor, él pensaba que todo se iba a hacer a la manera de él. Pero dice la Biblia que el Señor le da la orden a Eliseo y lo manda a sumergirse al Jordán. La palabra Jordán viene del hebreo Yardén, amado hermano, que significa el que desciende. En pocas palabras, Dios quería hacer descender la soberbia de Naamán. Dios quería que él aprenda, amado hermano, que delante de Dios todos se tienen que doblegar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso cuando él le dieron la orden, él dijo: habiendo tanto río bueno allá donde vivo, yo me manda al Jordán, porque el Jordán en aquel tiempo no es como es ahora. Habían aguas turbias. Pero ¿qué quería Dios? Sacar la soberbia de Naamán. ¿Qué quería Dios? Que Naamán creyera para ver. Y al final vemos que los criados le dicen: oye, hemos caminado bastante mejor, obedece la palabra del siervo de Dios. Y la Biblia dice que se sumergió 7 veces. ¿Y qué pasó? La lepra desapareció, porque Naamán tuvo que creer para ver. ¿Cuántos dicen amén? Para ya estar terminando. En los mismos tiempos de Eliseo había una viuda, y esa viuda dice que su esposo había muerto y que los acreedores querían llevarse a sus hijos por causa de una deuda. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta mujer fue donde el hombre de Dios. Oiga, qué lindo cuando hay hombres de Dios que tienen una respuesta para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ser direccionados y vamos donde el hombre de Dios, y el hombre de Dios tiene una respuesta? Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué tienes en tu casa? Una vasija y un poco de aceite. Ve y junta más vasija, enciérrate en tu casa y espera a que Dios haga el milagro. ¿Qué hizo esta mujer? Creyó a esta palabra. Esta mujer tuvo que creer para ver, y empezó a lo mejor a ir donde los vecinos a buscar vasija. Fue donde el vecino del otro lado a buscar vasija. Quizá corrió toda la población buscando vasija. Se encerró en el aposento, y ¿qué pasó? Dios hizo el milagro, porque cuando hay hombres, cuando hay mujeres que creen para ver, Dios hace lo que resta, amado hermano. Dios hace el milagro, Dios trae la respuesta. Bendito sea el Señor para siempre. Pedro, vamos a pescar nuevamente. Maestro, he estado toda la noche tirando la red y nada ha pasado. Vamos ahora y en mi nombre echa la red. La Biblia dice que Pedro subió a la barca, echó la red. ¿Y qué aconteció? Una pesca milagrosa, porque Pedro nuevamente tuvo que creer para ver. Colóquese de pie. Miren, los primeros días de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tomaron prisionero al doctor Theron Rankin, que era misionero bautista en China. Este hombre, dice la historia, que quedó separado de todos sus seres amados, de todos sus familiares. Dice que fue despojado de todas las cosas que eran de su propiedad. Rankin no tenía esperanza alguna de que alguien pudiera protegerle o ayudarle, ni siquiera un gobierno amigo, bendito sea el Señor. La historia dice que muchos meses después, un barco neutral sueco llamado Chrysolf lo rescató y lo llevó a su patria. Cuando le preguntaron a este misionero Theron Rankin cómo lo hizo todos esos meses para afrontar la incertidumbre respecto a su vida, dijo lo siguiente: cuando ya no tenía más en quién confiar, aprendí a confiar en el Dios que me ha llamado, y desde aquel momento todo cambió por completo. Cuando ya no tenga en quién más confiar, cuando ya, amado hermano, quizá el pastor no te pueda brindar la ayuda, cuando a lo mejor el líder no pueda darte una respuesta, cuando a lo mejor tu empleador te va a tener que despedir del trabajo, cuando ya no tenga en nadie en quien más creer, créele a Dios, porque los que creen a Dios, hermano, tarde o temprano Dios les responde. Los que le creen a Dios, el que está enfermo tarde o temprano lo sana, bendito sea Dios.
¿Cuántos van a creerle a Dios? ¿Cuántos van a empezar a creer para ver? Estamos en tiempos de apostasía, sí. Estamos en tiempos peligrosos, sí. Pero la iglesia tiene una responsabilidad. La iglesia tiene una responsabilidad de mostrarle al mundo que el Cristo que nosotros servimos es un Cristo de poder, es un Cristo de milagro, es un Cristo que cambia, que transforma. Bendito sea el Señor, un Cristo que rompe las cadenas. ¿Cuánto alaban a ese Cristo en esta noche? Quisiera pedirle al coro que cantemos una alabanza y quisiera hacer un llamado en esta hora. A lo mejor estás cansado. A lo mejor estás abatido. A lo mejor la carga es grande para tu vida. A lo mejor se te cerraron las puertas. A lo mejor tu fe ha desfallecido. A lo mejor ya no crees a Dios como le creías antes. A lo mejor la enfermedad ha agobiado tu corazón. A lo mejor la escasez te ha llevado a buscar la manera de endeudarte para salir de esa situación. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero yo quiero hacer un llamado. Aquí está el Dios que si tú crees vas a ver su gloria. Aquí está el Dios que cambia. La Biblia dice que Ana todo el tiempo se burlaban de ella, le hacían escarnio, pero dice que un día decidió ir al templo y fue al altar de Dios y lloró amargamente. Y clamó al Señor por un milagro. Y la Biblia dice, hermano, que después de un tiempo concibió y dio a luz a un profeta llamado Samuel. Un hombre usado en las manos de Dios. Yo no sé cuál es tu petición, pero aquí está el altar abierto. Dios quiere algo entregarte en esta noche. Adoramos al Señor. Bendito sea Dios. Dios bendiga a todos los que están por ahí en una calle muy triste. El Señor le levante a traer esta alabanza cuando la escuche. El amor de Dios al encuentro me salió y mi vida restauró. Con su sangre me limpió y ahora soy